Me gustaría, Miguel, empezar casi a quemarropa, si me lo permite. Total. Te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Eres la reencarnación de Miguel Hernández? Para mí, yo no puedo decirlo directamente. ¿Pero por qué? Porque eres quizá una persona humilde y no quieres... Estamos, tú lo has dicho. Exacto. Porque hay muchísimas cosas de por medio que estos fenómenos, que son muy difíciles de creer, ni yo quiero creérmelo. Pero las coincidencias, por decirlo de alguna manera, mandan. Claro. Y ahí están las pruebas, ¿no? Sí, todo ese cúmulo, ¿no?, de evidencias, de casualidades, de las caligrafías, los dibujos, sí. Porque yo empecé a dibujar con 16 años, empecé a hacer acuarelas y dibujos, y luego coincidió, en el 2000 y pico, fue cuando yo conocí algo más de Miguel, sí. Y cuando fui a visitar la primera exposición de dibujos y de Miguel en Fuente Vaquero, que hicieron la primera exposición allí vi yo cosas que eran idénticas a las mías. Claro, digo, qué casualidad, te ¿no? Cuenta de esos paralelismos, ¿no? Bueno, de hecho, aquí en el libro pongo al final una serie de fotografías, sí, que Miguel dibujaba, incluso un gato. Yo hice un gato como de madera que está ahí arriba. Y se ve con el rabo y veo un dibujo de Miguel igual, hizo una especie de gato con el rabo así. Digo, mira, otra coincidencia más. Sí. Pero es que fueron tantas coincidencias. Una de las veces que yo descubrí en los dibujos de Miguel, estaba yo aquí solo y veo una especie de dibujo a lápiz, como así, como muy a lo loco, ¿no? Pero estaba claro lo que quería decir el dibujo, que era una especie de picado. Y digo, anda, pero si yo tengo un picado hecho de alambre que igual, y creo que está por aquí. Mira, la cabeza del burro, la cabeza del burro que pintó Miguel y la que yo ya tenía hecha. Claro. Claro, variando, ¿no?, los estilos. Y aquí tenemos el gato que yo te he dicho, estos dibujos, y aquí lo que yo hice de madera. O sea, es el gallo, es un gallo que yo hice aquí también a lápiz, y el gallo que tenía para la revista El Gallo Gris. Bueno, pues una serie de cosas que yo me quedaba sorprendido. Claro. Y aquí en el monasterio, cuando yo lo visité, pues también me recordó otro sueño. En el monasterio de allí de Orihuela. Luego hablaremos de todo eso, hablaremos de correlaciones, hablaremos de sueños, de viajes que has realizado, pero me gustaría empezar un poco por el principio, porque quizá toda esta información va a llegar a la gente y va a resultar abrumadora, ¿no? Y es mejor saber un poco cómo pasaron las cosas desde los inicios. Y hay una fecha clave que creo que es 1974, cuando tú compras un libro de poemas y ahí comienza de alguna manera todo este embolado. Ahí ¿verdad? comenzó todo, porque yo vivo desde que estoy aquí en Málaga y me casé, en calle Andará. Allí en mi calle había una librería que también había un colegio que se llamaba Santo Tomás, y había una librería. A mí siempre me ha gustado leer mucho. Me paro enfrente, empiezo a mirar el libro y me veo un libro con una cara muy triste, y me pregunté yo mismo, no digo, pues ¿quién será ese con esa cara tan triste? Claro, yo cuando cogí el libro, lo compré, empiezo a leerlo, no había leído, era mi primer libro que yo compraba de poemas. Yo tenía 26 o 27 años, y yo estaba liado con mi trabajo, y ya tenía bastante para llevar con mi familia, ¿no? Normal. Y empiezo a leer algo de Miguel Hernández, poeta de Orihuela, hijo de un cabrero. Digo, anda, igual que yo, hijo de un cabrero. Empecé, esto es la primera coincidencia que coincidió que ellos, ¿no? Bueno, pero esto no quiere decir nada. Yo también me llamo Miguel, se llama Miguel. ¿Cuánta gente que se llama Miguel? Pero a partir de ahí, pues yo empecé a ver cosas que llegaban a mis manos, a través de las revistas, de los periódicos, y empecé a ir juntando casualidades, por decirlo de alguna manera, hasta que yo ya llevaba como 18 o 20 años juntando esas coincidencias. Mira, otra coincidencia. Miguel era Escorpio, también soy Escorpio. Él conoció a su novia en un taller de costura con 16 o 17 años. Digo, anda, pero eso es que a mí me ha pasado eso también. Mi novia tenía 16 o 17 años cuando yo la conocí, en el año 68.
Daba la impresión que con la compra de ese libro, con ese inicio, es como si hubieras abierto una puerta y empezaran a llegarte esas informaciones, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que, claro, yo estaba en mi trabajo. Yo trabajaba en una cocina y me tiraba 14 horas. Yo salía de mi casa a las 8 y volvía a las 11 de la noche. Claro. O sea que no tenía tiempo para otras cosas. Estaba dedicado a defender mi familia, mi casa y a mantener todo lo que tenía bajo mi responsabilidad, ¿no? Pero si ibas acumulando todo eso. Sí, iba juntando, como te he dicho, iba juntando casualidades y cosas, y ya como a los 20 años por ahí, digo, esto tengo yo que publicarlo. Claro. Reunir todas las cosas y darle forma, porque yo no tenía ni idea. Mi primer libro de poemas lo publiqué cuando yo llevaba ya 15 o 16 años escribiendo poemas, y hice una selección, y Antonio Quero fue el que me metió un poquito en ese mundo, y él fue el que publicó mi primer libro de poemas, que está allí, Itinerario Real de la Poesía. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé, ¿no? Seguí escribiendo, pero mi primer libro de relatos fue el que yo te estoy comentando, que era... y yo le puse el título de La reencarnación de un poeta. Cierto, que además, primera edición la tenemos aquí. La primera edición, y esta es la cuarta. Y decimos edición ampliada, ¿eh? O sea, cada vez que has sacado un libro... 4 ediciones ampliadas. Más información. Que cada vez que la ampliaba iban como unas 100 páginas más. Claro. De dibujos, fotografías y todo eso, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, ya te digo, 40 años reuniendo datos, dibujos, las caligrafías que él había escrito a Josefina, todo, y empezó todo. Y desde el momento en el que tú compras aquel libro de poemas, año 1974, ¿cuál sería el siguiente suceso llamativo, la siguiente información que a ti te llega que empieza a hacerte creer que podría haber algo curioso? Porque tú, cuando reúnes todo ese material, no es por casualidad, es porque tú crees que hay algo, aunque no tengas tiempo para atender porque estás trabajando. Pero ¿cuál fue la siguiente vez, a partir de ese año 1974, en la que te tropiezas con un dato curioso? Bueno, pues yo ya empecé a visitar más librerías. Fui al centro, y allí encontré otro libro que era una especie de biografía de Miguel, donde hablaba más a fondo de lo que él vivió. Y yo ya me entero cómo murió, cómo murió, cómo fue la guerra, donde estuvo, en fin, todo lo que había andado, ¿no? Lo peor es la guerra. Yo ahí he visto sueños donde yo me veía al filo de una fosa, y veía allí en la fosa, estaba viendo personas mayores, mujeres, niños, y como un flash, ¿no? Es como un flash, digo. Y todo eso creo que Miguel lo vio. Otra imagen que tengo de aquellos tiempos, que era más o menos por la edad que tenía, que había vivido Miguel, ¿no? Y también tuve otros sueños que yo me veía en medio de un campo, estaba arao, y me veía yo como andando por ese campo en dirección a las luces que veía al fondo, que era un pueblo. Ese pueblo es donde pasó, cuando pasó a Portugal, andaba por allí buscando refugio, lo que fuera, ¿no? Y ese es el sueño que yo tengo, que se me quedó también, ¿no? Claro. Y fíjate tú, la vida me ha llevado un poco por los sitios por donde había andado. Estuve en Alcalá de Henares, cuando fui a hacer un curso allí, más o menos de escuela de hostelería, también. Y todos esos sueños me resultaban muy, ¿cómo te digo? Misteriosos. Digo, ¿esto qué viene? Si yo no he estado nunca allí. Y para colmo de los colmos, el sueño que tanto se me repetía, que era el de una escalera de piedra. Una escalera de piedra, y yo las veía las escaleras, pero como las piedras muy desgastadas. Y subía para arriba, veía y yo las veía como a ras de tierra. Sí. Y cuando llegué allí a Orihuela, subimos arriba al monasterio y veo las escaleras, pero resulta, qué casualidad, estaban cambiando las escaleras y la estaban haciendo de obra de ladrillo normal. Digo, mira. Y claro, yo desde la escalera miraba alrededor y veo que desde ahí se veían unas ventanas a ras de suelo, que fue donde Miguel Hernández estuvo preso. Allí una especie de sótano. Y se ve que desde allí
Miguel veía esa escalera. Y otro sueño también increíble, ¿no? O sorprendente. Sea, estaba conectando de alguna manera con ese pasado, ¿no? Que había vivido. Sí, para mí era la energía de Miguel que estaba, de alguna manera, estaba revoloteando en mi alrededor, claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, en fin, una serie de cosas ya, sobre todo la escritura. Cuando estuve allí viendo la primera exposición de dibujo y caligrafía, que donde dedicaba en las postales a Josefina. Y te reconocías en esa escritura, ¿no? Empiezo a mirar por allí, veía dibujos, digo, mira, si esos dibujos los tengo yo. y veo una postal donde firmaba abajo, con letras mayúsculas, Miguel. Digo, anda, pero si esa letra es mía. Así, se me escapó de esa manera. Así, ¿no? Y mi mujer estaba al lado y se queda así mirando y dice, ¿pero qué dices? Digo, claro que no, esto no puede ser. digo, esto no puede ser. Y era la letra que yo hacía también, cuando la hacía en mayúsculas, idéntica, digo, por esto. O sea que empezó todo por ahí, claro. Hasta que ya yo vi tantas casualidades, que decidiste que dije, digo, aquí hay que escribir, el que tú tienes fue el primero, y aquí está la cuarta edición ampliada con todos los datos que he podido reunir. Bueno, pues esta información creo que como inicio, ¿no?, de esta serie de vídeos está muy bien, vamos a dejarlo aquí, y si te parece, en el siguiente capítulo vamos a ahondar un poquito más en eso de los sueños, porque has tenido muchos y son sueños que parece que van más allá de un simple sueño, son sueños que te ofrecen una información que parece que entronca con ese pasado.